Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de lo que es la sombra. De acuerdo al otro video que había subido anteriormente, les había comentado que en este momento yo quiero retomar mi canal, que donde yo estaba colocando debido a mi experiencia todos estos cambios que yo había pasado para llegar al día que estoy hoy. También digo que todo el tiempo se aprende, que estamos en constante evolución, que cada vez hay información que si yo vibro de acuerdo a esa información la tomo y si no, sin juzgar, la dejo pasar y ya. Retomé otra vez de nuevo los canales por lo que les dije antes, porque empecé a ver a un chico, Robert, que habla de lo del trabajo de sombra y me llamó pues la atención porque yo hacía mucho tiempo estaba hablando ya de ese tema sin conocerlo pues muy bien a profundidad, pero era algo sobre mi experiencia, sobre mi encontrarme, sobre encontrar este ser que tengo yo dentro de mí. Entonces hoy vamos a hablar y vamos a retomar el tema del trabajo de sombras. Entonces en lo que yo en este momento me funciona y cómo es mi experiencia debido a toda esta información, yo les quiero compartir mi experiencia. A todos nos funciona de diferentes maneras porque todos somos seres únicos y lo que me funcione a mí no quiere decir que te funcione a ti, pero sí lo puedes tomar como una guía para hacer tu propio trabajo de sombra. ¿Por qué es importante hacer este trabajo de sombra? Pues yo lo veo realmente como el trabajo más importante que debe hacer el ser humano acá en esta experiencia de vida. Porque si no seguimos y seguimos y seguimos repitiendo lo mismo, porque no evolucionamos, porque no avanzamos. Eso es mi perspectiva como yo lo veo. Puede que otras personas lo vean diferente, pero para mí es el trabajo más importante que como seres humanos tenemos que hacer en esta realidad para salir de la matriz, digámoslo así, de la matriz, se puede decir de la rueda del samsara, de la matriz, de esta, pues no sé, como yo lo siento y lo veo como de este repetir y repetir de la historia. Entonces, ¿qué es una sombra? Primero identifiquemos qué es una sombra, porque a nosotros nos pueden decir hay que hacer un trabajo de sombra, pero nosotros vamos a decir, bueno, ¿y qué es una sombra? ¿En qué consiste la sombra? ¿Qué es lo que tengo que aprender de la sombra? ¿Cómo la identifico? Bueno, una sombra es una información que está en el inconsciente, que en mi edad adulta se me vuelve un problema o una resistencia. Hay un escritor que hablaba mucho de esto, del trabajo de sombras, que es Carl Jung, que yo en el otro video también lo comenté. Entonces, todo lo que está ahí se va a convertir en mi posible destino. Entonces, hay que sacarlo a la luz. Hay muchísima información que viene de nuestros antepasados, información que viene de algo genético, información que yo pacté como experiencia para vivirla acá, pero hoy día vamos a hablar es de esa sombra que produce en mi resistencia y que es un problema para mí. Es todo aquello que cuando nosotros somos pequeñitos, somos unos chiquitos, unos babies de 2, 3 añitos, empezamos a comportarnos como nosotros en esencia creemos que nos debemos de comportar para esta experiencia. Entonces sí, viene la familia, viene el colegio y viene la sociedad y nos dice qué comportamientos son aceptados y qué no comportamientos son aceptados. Pero cuando esa mamá, ese papá, ese entorno familiar nos dice a nosotros que no nos debemos de comportar de cierta manera porque no es adecuado, entonces nosotros guardamos esos comportamientos como una especie de supervivencia, porque si mi mamá es esa familia que me quiere, que es ese primer contacto, que es esa protección, que es ese vínculo, me dice no te comportes así porque es malo, entonces yo para buscar esa aceptación de mi mamá, mi papá o ese entorno familiar, entonces reprimo ese comportamiento pero que en esencia es mío. Es, por ejemplo, una niña, digámoslo una niña o un niño, tiende siempre a decir, a expresar sus inconformidades y que no está de acuerdo, lo expresa, lo dice porque para él, para ese ser es muy innato decirlo. Entonces ya llega la mamá, ese entorno familiar y le dice,
A las personas adultas no se les puede decir, a las autoridades se les tiene que respetar, ellos, bueno, entonces el colegio también nos dice que a las autoridades hay que respetarlas, que no se les puede decir nada, que se tiene que quedar calladito para ser aceptado. Bueno, eso lo escondemos, pero un día nos va a alcanzar y ese día llega. Estamos ya en la edad adulta o estamos en el colegio, entonces no estamos de acuerdo con alguna enseñanza que nos esté diciendo el profesor o esa autoridad que está al frente de mí me está diciendo algo que yo para mí no lo veo conveniente y no estoy de acuerdo y deseo expresarme a decir que no estoy de acuerdo, pero como tengo una programación ya ahí que a la autoridad se le respeta, que es mejor quedarse callado, entonces no hablo, no expreso, entonces eso se va convirtiendo en una resistencia hacia mí y va generando un sentimiento de rabia, de intolerancia, de frustración, porque no puede salir ese ser que hay en mí. Bueno, entonces lo seguimos guardando y entonces ese comportamiento que guardé por no expresar, por no manifestar de que no estaba de acuerdo, lo fui guardando en mí, entonces ya hay que creer una rabia, una resistencia, un problema que me va a seguir alcanzando y se me va a convertir y se me va a convertir en posibles destinos a vivir, porque se convirtió en una resistencia, porque estoy tan concentrada en esa resistencia que la voy a traer con muchas personas, ya sea con mi profesor, con mi pareja, con mis jefes, con mis compañeros, y hasta que yo no la vea, no la traiga, no la exponga a la luz, la observe y la convierta como en algo positivo que me hace único a mí, esa sombra me va a acompañar y va a controlar mi vida. Entonces, llegamos a la edad adulta donde ya estamos en una etapa laboral, donde ya estamos trabajando y vuelve y me toca un jefe abusador que expande mis horarios de trabajo, que me pone más carga laboral. Eso es una resistencia y es un problema y que me causa una reacción que posiblemente pueda ser rabia y no es adecuado tampoco la rabia para las otras personas verlas. Entonces, ¿qué pasa? Llega ese jefe y me trago porque tengo una información en mi inconsciente que a las autoridades se les respete y que es mejor quedarme callado. Entonces me trago eso, eso se puede convertir en una enfermedad, en dolores de espalda, en dolores lumbares, en migrañas, porque no sale y está ahí, posiblemente ya haga parte de un carácter que me define frente a las demás personas, que soy muy grosera, que soy muy intolerante, pero es que hay una información ahí que no he sacado a la luz. ¿Cómo saco yo esta información a la luz? Como este ejemplo que les voy a dar. ¿Cómo la saco? Bueno, es que no es malo decir lo que yo creo que es, porque es hacia mi persona la que yo estoy sintiendo eso. O sea, la vida otra vez me trae esta experiencia para que yo traiga a la luz eso y continúe. Entonces yo le digo a mi jefe, no, me parece que no es adecuado, mi horario de trabajo es de tal horas a tales horas, si se necesita trabajar horas extras, entonces organicemos otros días para yo salir temprano, aceptar que eso que hay en mí no es algo malo, que es algo muy bueno, de una buena manera yo expresar hacia el otro lo que yo siento. Entonces eso es traer las sombras a la luz. Ese es el ejemplo que yo les traigo hoy día, que es un trabajo de sombra, que puede ser con ese ejemplo, que puede ser con otros más ejemplos, porque cada quien tiene su ejemplo. Por lo menos yo, hablando desde mi experiencia personal, yo le tenía mucho respeto a las autoridades, la palabra de la persona mayor era sagrada, no la cuestionaba, tenía la razón, así mis criterios dentro de mí dijeran no estoy de acuerdo, hasta que esto me empezó a generar inconformidades, me empezó a decir, pues empezaron a decir que yo era una persona muy intolerante y era que había una información en mí que realmente necesitaba sacarla a la luz, como por ejemplo decir no estoy de acuerdo. Decir no estoy de acuerdo de la mejor. Ay, por acá se me metió mi malito muy hermoso, que es mi gato, que me tumbó todo esto. Hola, mi amor.
Bueno, él se pasó por acá y me tumbó el celular de donde estoy grabando, pero volvimos otra vez. Hagámoslo de la mejor forma natural posible esto. Estoy grabando. Bueno, ¿qué pasó en mi experiencia personal? En lo que yo viví. Yo desde pequeñita era muy curiosa, demasiado curiosa, demasiado. O sea, había una curiosidad innata en mí y yo cuestionaba todo. Ese el por qué del niño, por qué esto, y casi siempre no se daban una respuesta. O sea, yo no quedaba satisfecha con las respuestas que me daban. Entonces a mí me decían, preguntarlo todo es muy feo. O sea, eso me empezaron a decir. Yo lo empecé a notar con la familia de mi madre, porque con ella me crié, y luego lo empecé a notar en el colegio y luego cuando empecé a trabajar. Cuando me di cuenta, un día estábamos en una reunión con una jefe y ella empezó a expresar cosas que debíamos de hacer y yo le dije que no estaba de acuerdo. O sea, le dije literal que no estaba de acuerdo y nos declaramos enemigas. Porque ella como jefe no estaba, o su ego, me imagino yo, no aceptaba que una persona como yo delante de una reunión le hubiera expresado que no estaba de acuerdo. Ustedes no saben yo cómo llegué a mi casa, porque eso se generó una cantidad de problemas hacia mí. Entonces yo dije, yo porque tuve que abrir la boca, yo porque tuve que hablar, a mí me han dicho que calladita es muchísimo mejor, yo me hubiera quedado callada. Eso se convirtió en una pelea impresionante que me hizo renunciar. O sea, ella como jefe, o sea, las dos, era un espejo mío. Yo no me, yo no, o sea, en vez de hacerlo de una manera positiva, lo hice de una manera de confrontación, como una resistencia. Entonces ella y yo chocábamos, claro, yo era su espejo y ella era mi espejo. Eso fue increíble, me cambiaron de, yo trabajo en el área de la salud, me cambiaron de un área para otra, nos declaramos ser enemigas, o sea, enemigas tanto que ella por ser jefe abusaba de su autoridad, pero yo tampoco me dejaba. Entonces eso fue una cosa hasta que llegué al límite de no aguantarme más la situación, que yo renuncié y volví a caer otra vez. En vez de verla en ese momento como algo positivo y de decirle de una manera, es mi forma de ser, es como yo lo veo, para mí es un abuso, me parece que es demasiado trabajo para tan poquito personal, me parece que están abusando de nosotros, si se requiere de más, se requiere porque es algo que está creciendo, se requiere de más personal. Pero como yo lo dije, ella lo que me decía es que yo la tendría que haber llamado aparte y habérselo dicho y no decírselo delante de todas las compañeras en una reunión, que porque eso nos llevaba a rebeldía. Eso, así lo vio ella, yo no lo vi así. Yo simplemente ese día, porque ya estaba hasta acá, claro, es que lo que no, esa sombra que no sacamos se convierte en una resistencia y en un problema que nos va a perseguir por toda la vida si no lo vemos. Entonces ella lo tomó como si yo la estuviera atacando a ella personal y luego yo también lo tomé como si ya fuera algo personal por algo que yo dije. Entonces si yo en ese momento hubiese sacado esto de una manera más positivo, decirle, mira, lo siento, no lo tuve que haber dicho en público porque a ti no te quería, pero para mí, y me parece que tienen que retomar las cosas porque se están abusando de nosotros. Entonces, bueno, ese problema me siguió persiguiendo a donde yo iba, que prácticamente eso me empezó a aburrirme y a buscarme trabajos, entonces yo escondía el problema, no lo sacaba a la luz, o sea, yo corría de él por no verlo, yo corría y corría de él, era algo parte de mi, de mi esencia como ser humano. Llegué a otro trabajo igual, y que era con los jefes y con los compañeros, pero más que todos con los jefes. Llegué a un trabajo donde la jefe me hacía quedar hasta horas más de mi horario de trabajo, porque según ella yo era la que lo sabía hacer y había que presentar unos informes mensuales y eso me empezó a cargar, que yo llegaba a mi casa a llorar. Acá en mi casa sola me desahogaba y le decía todo lo que le quería decir a esa jefe.
ella era muy buena en lo que hacía porque era muy exigente. Yo también era muy exigente y muy buena en lo que yo hacía. Entonces por eso me tenía, por eso me sometía. Es que te tienes que quedar tú, entonces tenemos que hablar con el coordinador. Entonces que el coordinador no sé qué, que las horas extras no las pagan en plata, sino que las pagan en tiempo. Yo le decía como sea, pero me las pagan. Pero también otra vez empezamos a pelear y ya eso se tornó personal hasta que yo dije no más. También, también salí corriendo del problema, no lo asumí de la mejor manera, hasta que ya empecé y me di cuenta de toda esta información, hasta que caí enferma, que ya lo había comentado en el otro video, hasta que me tuve que dar cuenta y ya empecé a mirarlo. Y lo que veían ellas, que literalmente me estaba viendo yo, era muy charro porque cuando ya las vi, cuando ya me quité todo esto que me estaba cegando, esa rabia y esa cosa contra los jefes, las vi que eran muy parecidas a mí. Entonces es como la vida te trae a ese otro a mostrarte, a ser tu espejo. Claro, es que el otro te enseña tu trabajo también de sombra, el otro te las está mostrando, entonces uno no las ve. Entonces cuando ya, oiga, es que vivo en una principal y por acá pasan carros, buses, al frente hay un taller. Entonces vivo en Colombia y es un país bien movidito. Entonces, con esa jefe fue donde yo llegué al límite, porque ya eso me estaba afectando demasiado emocional, ya yo no era la misma, yo cambié mi forma de ser, era impresionante. Ir a trabajar para mí ya era una carga, ya yo dije no más, no más. Entonces empecé a hacer ese trabajo. No es fácil, les digo de una vez, no es fácil hacer el trabajo de sombra, porque hay un ego, porque hay una información muy, muy escondida, y identificarla y traerla tampoco es fácil. Es hacer un trabajo de interior hacia uno dentro, hacia uno. Uno casi siempre le echa la culpa al jefe, que porque es jefe abusa, y empieza a crearse una cantidad de cosas ahí hacia las autoridades, hacia los jefes. Identificarla no me fue fácil, la verdad no fue fácil, fue un trabajo hacia adentro, en meditación hacia mí misma, en preguntarme por qué atraigo hacia mí esta calidad de jefes. Entonces cuando la identifiqué, cuando yo dije, no, es que yo puedo expresar de una manera respetuosa mis puntos de vista también, porque eso me hace única, y yo no me puedo comportar como el resto de la gente, porque todos somos diferentes, todos somos totalmente diferentes, todos tenemos una manera de ver la vida muy diferente, que la vemos de acuerdo a nuestras perspectivas de vida. No quiere decir que yo me tenga que comportar como esta compañera para ser aceptable. Entonces ellos me enseñaban que para yo ser aceptable y ser, entre comillas, muy buena, tenía que comportarme de ser sumisa a las demás y quedarse calladitas y entre nosotras hablar las cosas, pero nadie se atrevía a decirla, cuando yo sí era de las que me atrevía. Entonces eso pasó, eso les cuento que se pasó con esa jefe. Yo me fui, yo observé y me di cuenta que éramos muy parecidas, pero ella no lo vio. Ella no lo vio de esa manera, pero yo vi gracias a ella, porque dio la experiencia que vi con ella, yo la pude ver, la pude traer a la luz, pude decir, bueno, es que decir la verdad no es malo. Porque de llorada, o sea, era de llorada, o sea, yo era la mala, yo era la perseguidora en una reunión a nivel nacional, de todas las sedes a nivel nacional. Yo dije algo y ella lloró toda la reunión. Era hasta el mediodía y ella lloraba. Y yo decía, pero si yo no le hice nada, yo simplemente expresé lo que yo decía. Pero ella lloró y lloró. Se quedó 3 días llorando. O sea, ella lloró ese día, al otro día fue con los ojos hinchados, le preguntaban y ella seguía llorando, y eso me empezó a sentirme como culpable, pero salía mi ego y yo dije, pues que yo no le dije nada que le molestara, yo simplemente dije la verdad. Y eso se convirtió en un enredo ahí, unas a favor, otras en contra, hasta ir a hablar con el coordinador. Ahí yo le dije, esto ya no es laboral, esto ya pasó a ser algo personal. Pero entonces en el otro trabajo llegó a este y pasa lo mismo. Entonces yo tuve que decir, es que no es el otro, es que soy yo la que me tengo que ver. Entonces ahí fue, qué pena el ruido, pero aquí diagonal hay un taller, entonces están como que echándole aire a algo, entonces por eso se escucha, qué pena.
no tengo, esa es mi casa, estoy en toda una avenida y no sé cómo hacerlo de la mejor manera. Y lo escogí hasta ahora porque se supone, hoy es domingo y se supone que no deberían de estar trabajando, pero están trabajando. En el otro video igual, pasó igual, entonces eso es lo que hay en este momento, pero bueno, vamos a imaginarnos que vamos a estar en un lugar mejor para hacer los videos, entonces chévere, o esto hace parte también de mi realidad, la tengo que integrar. Bueno, entonces les sigo contando mi experiencia. Empecé a hacer, debido a la experiencia con ella, mi trabajo de sombra. Lo fui identificando pero no sacando. Otro compañera, se me venían varias, hasta que yo dije, este es un patrón repetitivo en mi vida, que me está trayendo problemas y me está trayendo resistencia. Entonces lo observé, lo vi, aprendí que hay maneras de decir lo que yo siento y expresarme como yo creo que es, porque lo que para mí era, para el otro no era, pero lo tenía que ver como algo positivo en mí, que por esa curiosidad innata, que voy mucho más allá de lo que tú me muestras. ¿Y por qué? Porque es que es algo innato, yo no lo sé explicar, es algo que hace parte de mi personalidad. Usted me dice algo, bueno, dígame por qué, o sea, dígame por qué, pero mi actitud era arrogante. Era tan arrogante que una compañera me dijo, usted no tiene que abrir la boca para hacernos sentir mal. Mis actitudes eran arrogantes, o sea, era altiva, era arrogante. Entonces, cambié, sí, yo cambié muchísimo, sigo cambiando, estamos en constante evolución, hacerlo con bondad. El otro no me viene a hacer daño, el otro es mi espejo, el otro me viene a enseñar qué debo de cambiar en mí. Y cuando yo que les digo cómo identifican la sombra, todo aquello que te cause problemas y te cause resistencia, como el ejemplo que les dije en este momento. Entonces, cuando ya lo traje a la luz, cuando ya lo vi y ya lo observé, les digo, sinceramente les digo, que yo me fui de ese trabajo, porque en ese proceso estaba, pero ya estaba fastidiada, ya. O sea, no porque no lo quería ver, ya yo quería cambiar, o sea, quería cambiar. Salí del área de la salud a pasar a trabajar a la parte administrativa. Vea, cuando yo observé, la jefe que yo tenía era un amor. Era también parecida a mí, pero de esta forma más linda, más de bondad, más de humanidad. Pero yo lo decidí así, porque en medio de este trabajo yo escribí qué clase de jefe quería tener, el salario y el lugar y los horarios. Y les voy a decir que todo tal cual como yo lo escribí un 17 de diciembre, porque lo tengo anotado con fecha y todo, me pasó. Yo lo escribí un 17 de diciembre del 2017. Y en el 2018, en mayo, yo ya estaba en el otro proceso, en el cual estoy ahorita. Ahí se me presentaron también cositas donde la vida me volvía a poner la experiencia y yo ya decía, ya esto lo traje a la luz, ya continúo. También aprendí a decir lo que yo sentía de una manera más respetuosa, sin imponerme, porque yo estaba poniendo mi verdad, sin imponerla al otro. Es decir, desde mi punto de vista, lo que yo pienso sin imponérsela al otro, pero yo era imponente, o sea, yo era como brava, como peleona, yo era peleona. Yo era esa peleoncita. Entonces llegó esa jefe súper linda, un ser súper especial. Ese trabajo, ese proceso se dio de la manera súper linda. Se dio en ese momento donde yo estaba cambiando, donde yo estaba soltando, donde yo me estaba permitiendo sentirme, donde yo me estaba permitiendo sanar, donde yo me estaba descubriendo. Llegó ese trabajo. Para mí fue una respuesta inmediata del universo, del cosmos, del do de la fuente. Ahí entendí que nosotros somos creadores, que nosotros podemos crear la realidad que nosotros queramos crear, la que queramos crear. También les digo que cuando nos concentramos mucho en una cosa la atraemos, y si esa cosa es negativa también atraemos, porque el universo no sabe positivo ni negativo. El universo simplemente te obedece a lo que tú estás colocando esa atención. Entonces yo empecé a concentrarme en cosas positivas hacia mí, en el más alto bien hacia mí, hacia los demás implicados, que el proceso no es fácil pero se hace,
que a mí se me hizo de una manera muy rápida, porque recuerdo que llevaba casi que toda mi vida atrás tratando de descubrirme quién era, y que esto fue acelerado porque fue acelerado, y hasta hoy día lo estoy viendo como que va muy rápido todo. Mira, yo le digo a mi hijo, él, él es muchísimo más, él manifiesta cosas muchísimo más rápido que yo, pero es por la bondad de su corazón, es porque él tiene una bondad increíble, porque él no desea ya dañar a nadie. Entonces yo le decía a él, digo, tú pareces que tuvieras un catálogo en el universo, que lo que tú quieras de ahí se te da, y se te da de una manera supremamente fácil. A él se le da muy fácil. A mí se me daba muy difícil por todo este trabajo que yo tenía que hacer, y se empezó a dar, pero rápido. O sea, eso era como paralelo. Yo iba haciendo mi proceso, y las cosas se iban manifestando. Entonces yo les digo, es mi experiencia, todas las experiencias son diferentes. Yo solo les digo, tomen mi información como una guía, tómenla. Que si yo me inspiré a hacer estos videos fue por ustedes, porque yo no fui a un psicólogo ni a un psiquiatra ni nada, sino que yo fui buscando herramientas que eran coherentes a mí, y las tomaba y las ponía en práctica en mi vivir. Les cuento y les digo, no es fácil un trabajo de sombra, no es fácil, pero no es imposible. Pero tú decides qué tan fácil puede ser o qué tan difícil es. Si yo lo pongo en práctica, si yo realmente lo cojo y digo, "Uy, madre, es que esto me está afectando a mí, es que realmente me está afectando a mí", yo lo tomo porque es mi vida, no es la de mi jefe, no es la de ellos, es mi vida, es mi vida. Y la vida los está colocando a ellos para que yo me vea en ellos. Entonces yo ahorita que hago todo lo observo, y de acuerdo a la experiencia que yo quiera vivir, voy trabajando en ello. Yo quiero vivir cierta experiencia, yo quiero trabajar en ello. Porque yo les voy a ser sincera, las sombras nos van a perseguir siempre. Siempre, porque estamos esperando. Porque en la experimentación es que nos damos de cuenta qué es lo que quiero y qué no. Bueno, yo les dejo este video acá, vamos a seguir hablando, lo voy a traer a través de mi experiencia propia. Estoy muy agradecida, espero que esta emoción continúe en mí, porque realmente quiero compartir. Por favor, déjenme comentarios, qué inquietudes tienen, qué quieren preguntar. Desde mi conocimiento les digo, si no lo sé igual les digo, indaguemos todos. Mira, información hay mucha. El internet nos abrió una cantidad de puertas, y si tú les quieres sacar beneficio, les saca, y si no, tampoco, no es malo. Cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su ritmo de llevar su proceso, pero yo les digo que se puede, se puede. ¿Y qué les voy a decir también aquí? Que la conciencia es eterna, que la muerte, que mi vida no para aquí cuando morimos, no, continuamos, y que yo me llevo información en mi conciencia, que eso me va, voy a seguir experimentando en la densidad que quiera experimentar, o en el estado de conciencia que quiera experimentar. Si quiero volver otra vez aquí a esta densidad, lo puedo hacer, pero esa información en mi inconsciente está, sigue en mi inconsciente, porque mi conciencia no muere, ella continúa. Entonces es llegar a esa experiencia que yo quiera vivir, es como llegar a esa altura, a la altura que yo quiera vivir. Y si me apetece quedarme en el círculo que estoy, bueno, no es malo. Entonces, si te apetece estar en el círculo que estás, esta información entonces creo que no va a ser para ti, porque esta información es para ir evolucionando, es abriendo esa conciencia, es expanderme, es saber el poder que tengo y la capacidad de creación que soy. Yo soy el cosmos, yo lo contengo todo, absolutamente todo. Yo contengo lo bueno, yo contengo lo malo, yo contengo todo, está en mí, y de acuerdo a como yo crea que es, simplemente es, porque soy conciencia. Bueno, los dejo acá, muchísimas gracias, disculpas ahí por todo el entorno en el que estoy, el carro, el taller, la música, pero bueno, lo estoy haciendo con el amor de los gustos, lo estoy haciendo desde mi naturalidad. Al que le resuene la toma, al que no la deje, no juzgues nada, porque cuando juzgas algo te estás juzgando a ti mismo. Entonces, bueno, chao.